Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. En el episodio de hoy vamos a recorrer la ciudad que parece salida literalmente de los cuentos de los hermanos Grimm, ya que regala magia y fantasía. Llegamos a Hallstatt, en Austria, en Europa, acompañados de nuestra guía Fabiola, intérprete de lengua de señas mexicana. Y antes de volar con el poder de la imaginación y poder gozar de este hermosísimo recorrido, quiero platicarte que lo que buscamos en este podcast, lo que buscamos en Realidad Alternativa, es primero que nada hacer una comunidad que ayuda y poder recorrer distintos lugares, distintos sitios de todo nuestro mundo para recaudar fondos y ayudar a gente que vive con discapacidad auditiva en todo lo que necesite. También es un proyecto que busca regalarte un espacio para conocer diferentes usos, historias, costumbres, culturas, música, arte y gastronomía de todo el mundo y poder aprender en cada episodio algo nuevo. Artlist.io. Hola, qué gusto me da saludarte, soy Yael Janselson y hoy volamos rápidamente con el poder de la imaginación y nuestros sentidos a la fuente de inspiración para el ficticio reino de Arendelle de la famosísima saga de la película Frozen. Sí, llegamos a Hallstatt, en Austria, así que respira, dame la mano y déjame guiarte. Comenzamos. Artlist.io. A poco más de una hora de Salzburgo, Austria, llegamos a lo que muchos han catalogado como el pueblo más bonito del mundo. ¿A ti qué te parece? En verdad, Hallstatt parece una postal, ¿no lo crees? Está prohibido usar autos, solamente los residentes pueden hacerlo, así que buscaremos dónde dejar el auto a las afueras del pueblo y haremos el recorrido a pie como tanto nos gusta. Para empezar este viaje, vamos a tomar el funicular y subir al Skywalk, que es un mirador en el tope de una de las montañas alpinas y desde donde podemos apreciar este hermosísimo paisaje. Y aquí también encontramos la mina de sal más antigua del mundo. A la entrada nos van a dar un impermeable para protegernos. Si tienes claustrofobia, la verdad te recomiendo que te quedes fuera. Pero eso sí, si no tienes, bien vale la pena entrar y vivir esta increíble experiencia. Algunos datos manifiestan que la explotación de esta mina de sal comenzó hace 7.000 años, siendo desde entonces y hasta hace poco el motor económico de la comarca. Siguiendo nuestro camino a la mina de sal, se localiza una pequeña edificación con los restos óseos del minero más antiguo encontrado en el año 1000 a.C., a quien se le conoce como el hombre de sal, así como una pequeña iglesia y un centro arqueológico. Una vez bien adentrados en la mina, existen varias salas de interpretación que explican, entre otras cuestiones, el origen geológico de la mina, así como todo lo relacionado con la antropología. Me parece sumamente interesante. Me llamó mucho la atención la historia del descubrimiento de una escalera de madera de 8 metros de largo y es considerada la más vieja de Europa y empleada para acceder a esta mina, así como una cuerda de grosor de un puño. Ambos instrumentos estaban intactos y conservados precisamente por la sal.
La parte más divertida de la visita a la mina de la sal llega con los toboganes que se utilizan para bajar a plantas inferiores sin la necesidad de bajar las incómodas escaleras. Es sin duda una gran atracción del recorrido. Finalmente, un tren cremallera nos llevará al exterior de la mina a través de un largo túnel que parece no tener fin. Sin duda una experiencia difícil de olvidar y muy recomendable, ¿no? ¿A ti qué te pareció? Cuéntame. Artlist.io. Salimos a caminar y cada lugar o rincón que descubres parece más bonito que el anterior. Sus casas de madera, los techos picudos y balcones enamoran nada más adentrándote a este lugar. Antes de llegar al centro se localiza el Museo Hallstatt, donde se exponen objetos relacionados con la explotación de sus famosas minas de sal que acabamos de entrar y que remontan a la Edad del Bronce. Caminemos para llegar a la plaza del pueblo, la Marktplatz, el corazón de Hallstatt. Veremos la fuente de piedra en la zona central y la iglesia luterana que data de 1861 y que se localiza justo ahí, frente en una esquina. Mira cómo a orillas del lago se localizan varios embarcaderos y tomaremos fotos, pues las vistas de las montañas son sencillamente espectaculares. Aquí podemos rentar una pequeña barca y remar un rato entre varios cisnes. O también tomar un barquito en forma de cisne. Y antes de llegar a Goza Mulstrasse veremos una hermosa cascada, Waldbachstrup. Y aquí podemos hacer un poco de trekking. Este recorrido es de disfrute total al apreciar la naturaleza. Sin duda es un pueblo para respirar, sentir, observar y disfrutar sin prisas ni itinerarios. Wie schnell wasserlustig vom Dach runterrinnt. Es wagt ja schon wieder der lauwarme Wind. Jetzt kommt ja bald wieder die allerschönste Zeit. Das Frühjahr ist jetzt nimmer weit. Holla die Rei, holla die Johe. Das Frühjahr ist jetzt nimmer weit. Was hört man denn wieder für einen wunderschönen Gesang? Rotklipfel singt. Y es así como dejamos esta hermosa e interesante región con ganas de regresar, ¿cierto? Viajaremos, como tú sabes, cada semana a otro maravilloso lugar en este mundo para conocer, disfrutar, volar con la imaginación. Yo te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tus amigos, con gente que crees que se puede beneficiar de este proyecto. Regálame un like. Es muy importante que comentes en la parte de comentarios de la página y de YouTube, pues con eso me ayudas muchísimo a subir el ranking y la posición de este podcast que, como sabes, es para ti. Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad. Hacemos la diferencia. Y como siempre te digo, y estoy segura de esto, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Y es por eso que si quieres conocer lo que hace Fundación Inclúyeme en la inclusión laboral y social de gente que vive con discapacidad intelectual, ingresa a la página incluyeme.org y si te mueve y te interesa, revisa cómo puedes apoyar este interesante proyecto. Ahora, si te gusta cocinar, da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. Uno de los platos típicos es el reinanque a las brasas, que es un tipo de pescado. Y era de esperarse que se consumiera pescado, pues estamos a las orillas de un lago. También aquí se consume mucho la trucha alpina y el salmón, pero nosotros cocinaremos el reinanque y estos son los ingredientes. Bien, pues estos son los ingredientes. Un kilo de reinanque, que es el pez de la región, jugo de un limón, vino blanco, un manojito de cilantro, aceite de oliva,
vinagre de Jerez, 2 dientes de ajos y chile picante, un trocito. Abrimos el reinanque por la mitad a lo largo, quitando la espina central, aunque la podemos quitar una vez que esté cocido. Retiramos las aletas laterales, la humectamos con aceite y lo ponemos sobre la parrilla bien caliente del lado de la piel. Preparamos el primer salseado porque van a ser 2. Colocamos en un mortero un poco de cilantro, aceite de oliva y majamos. En otro bowl preparamos ajo picado, aceite de oliva, vino blanco y jugo de limón. La segunda salsa también incluirá ajo y aceite de oliva, limón y vino blanco, pero no le vamos a echar cilantro. Le puedes echar un poquito de chile a este. Agregamos desde el primer momento en uno de los filetes la salsa número 1, la de cilantro, y un momento después la salsa número 2. Vamos pinceleando en varias ocasiones durante la cocción. Podemos echar un poco también a las brasas de esta salsa para que el ahumado llegue a nuestro pescado y le dé mucho más sabor. Con esto compensamos la pérdida también de la humedad que se produce durante la cocción. Si llegara a faltarle cocción a la parte de arriba, podemos poner un papel aluminio sobre el pescado para darla por terminado y de este modo evitaremos tener que darle la vuelta varias veces. Lo podemos poner un poquito de sal en la parrilla, sacamos y servimos los filetes en un plato y podemos acompañar con un tradicional y típico puré de papa de esta región de Austria. Te platico también que en mi página ya contamos con la sección de Ama Oír, con cápsulas del reconocido doctor Gonzalo Corbera, médico con especialidad en otoneurología en México. Él fue de los primeros que empezó a hacer operaciones para colocar los implantes cocleares en adultos y niños. Actualmente es el que más operaciones ha realizado en nuestro país. La Fundación Amauir, que él preside, apoya a los candidatos a implantes cocleares a conseguir donativos, da importante orientación familiar, así como terapias auditivas y verbales. Así que revisa las cápsulas y estoy segura que vas a obtener información sumamente interesante, seas oyente o vivas con algún tipo de discapacidad auditiva. También te quiero aclarar lo siguiente o platicar. La discapacidad auditiva es una discapacidad invisible y poco comprendida. Lo que se pierde es la capacidad de comprender el lenguaje oral y poder comunicarse con la otra persona en ese lenguaje. Hay muchas causas por las que una persona puede perder la audición. La puede perder al nacer o en el transcurso de toda su vida. Muchas veces lo relacionamos simplemente con la gente que está envejeciendo y no es así. Lo puedes perder por distintas causas a lo largo de la vida y es por eso que estas cápsulas pueden ser de mucha utilidad para conocer diferentes aspectos. Hay 2 opciones diferentes para las personas con este tipo de discapacidad. Aprender a escuchar o volver a hacerlo con el apoyo de la tecnología, o sea, el uso de auxiliares de aparatos auditivos o de la operación que te digo que hace el doctor Gonzalo Corbera, que son los implantes cocleares, que es una operación mucho más profunda y compleja, y siempre para oralizarse, aprender a escuchar o volver a hacerlo poder hablar, se necesita estar apoyado por terapias según las necesidades. Otra opción y otro camino es aprender el lenguaje de señas de la comunidad como primera lengua. Por ello es importante que todas las personas con discapacidad auditiva y sus familiares conozcan ambas opciones. Lo más importante, yo creo, es el respeto y entender que con o sin aparatos, con oralización o con lengua de señas, todas son personas con discapacidad auditiva y este podcast está enfocado en todo ese espectro. Es por ello que contamos con intérprete de lengua de señas mexicana, Fabiola, con el apoyo del IPLEAP, con subtítulos, con la transcripción, con el apoyo de la Fundación Amauir y estamos sumando muchas más instituciones, causas y cosas porque el mundo de la discapacidad auditiva es muy amplio y este podcast y este proyecto es para todo tipo de personas que viven con discapacidad auditiva. Buscamos que este proyecto llegue a mucha gente para lograr el objetivo, así que lo más importante para ti es que te suscribas en el canal de YouTube, lo encuentras como Realidad Alternativa Incluyente, todo junto y con minúsculas.
Es importante para mí que hagas comentarios en esa página, que compartas este proyecto con toda tu gente, con gente que crees que puede beneficiarse de esto, y entre más crezca, más podremos ayudar, y eso es lo que más nos interesa en Realidad Alternativa. A continuación te presento la sección Ama Oír. Estoy segura que aprenderás cosas sumamente útiles e interesantes en torno a la discapacidad auditiva en todo su espectro. Hola, soy el doctor Gonzalo Correa Bejar. Un implante coclear es una computadora que sustituye el oído humano. Normalmente nuestro oído lo que hace es convertir el sonido que nos rodea, que es vibración, la convierte en impulsos nerviosos. Las personas que tienen algún grado de pérdida auditiva les podemos poner aparatos y con eso escuchan razonablemente bien y pueden llevar una vida normal y platicar con sus seres queridos y aprender, si son niños, aprender a leer, aprender a escribir, enterarse de lo que pasa. Pero todo eso no lo puede hacer una persona que tiene una pérdida auditiva profunda. Ahí los aparatos normales no funcionan, pero el implante sí. El implante sustituye el oído, no lo ayuda nada más como un aparato convencional, sino que lo reemplaza por completo y permite a una persona que de otra forma podría ser completamente sorda comportarse como oyente, escuchar, entender lo que oye y poder hablar. Quiero agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje IPLIAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo posible. Hasta la próxima. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad Alternativa. Mucho más que un simple podcast.